y uno de ellos es naturalmente la aprobación en el Congreso de una ley modificando la composición de la SUNEDU y alterando sin duda en el proceso de reforma universitaria que se viene llevando a cabo en nuestro país desde el año 14. Se han presentado recursos y ya el presidente anunció que observaría esta ley, pero hay recursos judiciales en marcha también y uno de ellos va a ser presentado hoy mismo por el abogado Luciano López ante la justicia constitucional. Abogado López, buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando, Mabel, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste, por favor, el procedimiento judicial en el que participa usted? ¿Ante qué instancia se ve y qué figura jurídica es la que está usted utilizando para impedir que la ley aprobada en el Congreso se haga realidad con las consecuencias que se le atribuyen llevar a cabo una contrarreforma de la Universidad Peruana? Cómo no, Fernando. Mire, en realidad nosotros, y digo nosotros porque somos 5 profesores universitarios que nos hemos juntado para pedir ante el segundo juzgado constitucional de Lima incorporarnos a un proceso de amparo que inició la SUNEDU en febrero de este año. Es decir, cuando ocurrió la primera votación de esta ley, la SUNEDU planteó una demanda de amparo para proteger la calidad universitaria y de esta manera el juez pueda conjurar, pueda evitar que estos proyectos de ley que estaban siendo ya aprobados en primera votación puedan continuar con su trámite legislativo. En esa oportunidad, el juzgado convocó a una audiencia única para el día de hoy a las 9 de la mañana. Vuelvo a repetir que fue una demanda planteada en febrero. ¿Y nosotros el día viernes pedimos incorporarnos al proceso. Y aquí tengo una muy mala noticia. ¿Qué pasó? Acabo de revisar el sistema de consulta virtual de expedientes judiciales y resulta que la señora jueza que conoce este proceso de amparo nos ha incluido, como consorcio, nos ha incluido al proceso, ha permitido que nosotros como profesores universitarios nos incluyamos, pero ha suspendido la audiencia. Y la ha suspendido nada más y nada menos que para el 16 de septiembre. Al mismo día. No puede ser. O sea, el sentido de urgencia. O sea, 4 meses. Hay que esperar 4 meses para un proceso de amparo. No, pero no solamente eso, Fernando, sino que lo más grave es que este proceso, vuelvo a repetir, la SUNEDU lo interpuso en febrero de este año. Es más, ha pedido hasta una medida cautelar que hasta el momento el juzgado no ha proveído. La jueza es la doctora Andrea del Pilar Córdoba Escobar. Específicamente, la demanda ingresó el 7 de febrero del 2022. Doctor, ¿hay alguna...? Perdón, Mayra, adelante, disculpa. No, sí, podemos entender que los tiempos judiciales son así en este país larguísimos, ¿no? Pero como usted bien ha dicho, hay un sentido de urgencia. ¿Hay alguna manera de poder modificar la decisión de las juezas? ¿Hay algún tipo de diálogo que se pueda llevar a cabo? Mire, lo que vamos a tener que hacer, al menos, bueno, no sé, que probablemente la Procuraduría de SUNEDU quizá va a pedir una reconsideración, al menos nosotros, como profesores universitarios que nos han aceptado incluirnos al proceso, vamos a pedirle también que reconsidere esta programación, porque si estamos hablando de un proceso que ha sido la demanda ha sido presentada el 7 de febrero, vea usted, más o menos estamos a 4 meses de haberse planteado la demanda, no puede ser que la suspenda pues hasta septiembre. El argumento para suspenderlo es que dice que como nos ha incluido a nosotros para participar en el proceso, nos coloque en indefensión. Señora jueza, por intermedio de las ondas de RPP, no nos está colocando indefensión, para nada. Si nosotros como ciudadanos y profesores universitarios estamos pidiendo incluir para fortalecer la posición de SUNEDU y porque justamente hay un sentido de urgencia, ¿cómo con nuestra inclusión va a dilatar el proceso hasta septiembre? O sea, eso por favor no tiene cabeza. En segundo lugar, como es de público conocimiento, justamente nosotros hemos pedido inclusión porque se acaba de aprobar en segunda votación. Sí. Por más que el presidente haya anunciado, como lo ha mencionado Fernando, de que va a observar la ley, constitucionalmente, aun cuando el presidente lo observe, ya sabemos que el Parlamento, de acuerdo con la Constitución,
tienen la facultad de poder aprobarlo y promulgarlo por insistencia. Y la votación la tiene, porque este proyecto en segunda votación ha sido aprobado por 68 votos y la Constitución exige el máximo del número legal de congresistas, o sea, justamente supera ese número. 66. Entonces, definitivamente el sentido de urgencia, la verdad, me preocupa muchísimo, porque un proceso comprendemos de amparo, la preocupación. Permítanos, doctor López, por favor, ir a una pausa para reponernos de esta noticia que nos da, que la señora jueza constitucional decide que la audiencia tenga lugar dentro de 4 meses, pese a que se trata de un tema de urgencia que ha sido formulado hace más de 3 meses. Vamos a retomar nuestra conversación y Carlos Villarreal le va a preguntar algo después de una breve pausa, durante la cual podremos escuchar a los anunciantes de RPP. De noticias, estamos conversando con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Ya nos ha dado a conocer en calidad de primicia que esta audiencia judicial contra la autógrafa de ley sobre la SUNEDU se ha postergado hasta el 16 de septiembre. Una decisión bastante extraña, doctor, y por eso yo quería preguntarle, de acuerdo además a su experiencia, ¿no? Como abogado constitucionalista, ¿usted ve alguna intención, diremos, secundaria, al margen del argumento que ha dado la jueza para suspender esta audiencia hasta el 16 de septiembre? Porque es sumamente extraño. Y ya conocemos, doctor, disculpe, una serie de lobbies que han habido en diversos estamentos del Congreso para la aprobación de esta ley. ¿Ve usted alguna intención secundaria o algún motivo secundario? Carlos, no tengo evidencia de eso. Lo que sí me parece es, en todo caso, una decisión lamentable, porque el amparo, vuelvo a repetir, justamente se llama así porque es un instrumento que se activa frente a situaciones de urgencia. Ya incluso los jueces constitucionales saben, la Corte Interamericana ya nos ha llamado la atención varias veces, porque los procesos de amparo y de habeas corpus en el Perú duran en primera instancia entre 7 meses a 3 años. Entonces, la verdad, deberíamos ser sinceros, que cambiarle nombre a ese proceso. No se puede llamar amparo, se debe llamar desamparo, porque definitivamente ese tiempo es totalmente inadmisible. No tengo evidencia sobre lo que me preguntas, pero realmente es lamentable. Yo espero que la jueza pueda aceptar las reconsideraciones que vamos a presentar, pero sobre todo, si es que va a persistir en esa proyección hasta septiembre, cuando menos dicte una medida cautelar. O sea, ya la Procuraduría de SUNEDU, como consta en el expediente, ha pedido justamente una medida cautelar de hace varios meses, desde febrero que presentó la demanda hasta la fecha, y más aún que acaba de ocurrir una segunda votación y que ella está suspendiendo la audiencia porque dice que a nosotros los profesores que hemos pedido la intervención nos está colocando en indefensión. Señora jueza, nosotros hemos pedido, se lo hemos dicho en el escrito, que es para fortalecer la posición de SUNEDU. ¿Cómo suspender la audiencia va a ser para proteger mi derecho a la defensa? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es lamentable realmente, yo espero que recapacite, ¿no? Doctor López, ¿y cuáles son los fundamentos de esta demanda de amparo? Fundamentalmente, lo que entiendo, porque además ha sido de público conocimiento en su momento la publicación de esta demanda de amparo, es que lo que se está sosteniendo es que el Tribunal Constitucional, Mabel, en el año 2008, justamente decretó que la calidad universitaria en el Perú estaba en una crisis estructural. Eso tiene un nombre técnico, se llama estado de cosas inconstitucional, pero en castellano era una crisis sistémica del sistema educativo universitario en lo cuanto a la calidad se refiere. Sí, nos queda claro con las últimas denuncias respecto a las tesis del presidente Castillo que era así, ¿no? Indudablemente. Es más, en ese fallo del año 2008, es justamente el Tribunal Constitucional el que dice que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, debía crearse una superintendencia, porque paréntesis, recuerden que la ley universitaria que crea SUNEDU es del año 2014, es en esa sentencia que dice que se debe crear una superintendencia que esté ajena, ojo, al control directo o indirecto de las universidades, que era justamente el pie del cual cojeaba la extinta Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, definitivamente, estos proyectos de ley que han sido aprobados en primera votación de febrero y ahora en segunda votación, primero que quita pues la rectoría de la política de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria por parte del Ministerio de Educación. Y en segundo lugar, que incorpora peligrosamente
por lo menos representantes de las universidades públicas y privadas a dedo. Hoy en día, el Consejo Directivo de la SUNEDU está compuesto entre diferentes autoridades, también por docentes universitarios, pero que son elegidos en un concurso público. En un concurso público. Eso se elimina. Y esa composición definitivamente pues ahora afecta el control de por lo menos el 40% del Consejo Directivo, y es un abierto desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el año 2008 y otra refrendada en el año 2015 cuando declaró constitucional la ley universitaria que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. En síntesis, es el medio del asunto. Doctor López, el escrito que han presentado ustedes ante la jueza constitucional contiene 8 acápites. Básicamente lo que piden es que ustedes puedan participar también a título de amparo colectivo o interés difuso en esta causa que había sido planteada por la SUNEDU misma. Y lo curioso es que los argumentos que dan han sido aceptados por la jueza, que les ha dicho sí, ustedes pueden participar también. Lo que pasa es que ustedes introducen un elemento fáctico, que es la inminencia de la promulgación de la ley. Y ese elemento fáctico ha sido refutado por los hechos, por lo menos por las palabras del presidente, si se le puede creer, no lo sé. Pero él ha dicho que no va a promulgar esa ley. Es que la jueza ha tomado en consideración este hecho, es decir, que no haya el riesgo inminente que ustedes señalan de que esta ley sea promulgada, puesto que el presidente ha dicho lo contrario, que la va a observar, independientemente de que pueda ser aprobada, como lo ha dicho usted, por insistencia. Muy buena pregunta, Fernando. En realidad, yo que tengo aquí justo abierta la resolución, la jueza lo que ha considerado es que efectivamente lo que nosotros habíamos pedido para incluirnos en el proceso es la naturaleza pública que involucra este caso, porque tiene que ver con la calidad universitaria que nos involucra a todos. Así que en realidad la jueza no ha evaluado ni se ha sustentado en esta situación de la observación que ha anunciado el presidente sobre la autógrafa. Básicamente lo que ha dicho es, sí, entiendo, esta es una discusión de corte público que nos interesa a todos y por esa razón los voy a incluir en el proceso. Acá, como vuelvo a repetir, lo curioso es que en la resolución dice que para no causarnos indefensión a los profesores que estamos pidiendo la inclusión, entonces dice que por eso tiene que suspender la audiencia. Pero es curioso porque justamente nosotros en el pedido, ¿qué indefensión vamos a tener si nosotros ya conocemos el texto de la demanda porque ha sido público y nosotros hemos pedido más bien ingresar para fortalecer la posición de SUNEDU en resguardo y protección de la calidad universitaria que afecta esta ley? Por eso es que la verdad estamos sumamente, bueno, lo voy a decir claramente, la verdad muy fastidiados con una posición como esta porque dilata innecesariamente un proceso de tan interés público. Entonces, que ella misma reconoce en esta resolución para poder reprogramar un proceso que se supone es de trámite urgente. Entonces, doctor, ante esta situación, diríamos, de urgencia, lo que cabría, y eso quería que precise, es una medida cautelar en este momento. Sí, en realidad, como dije hace un momento, tenemos entendido también, porque ha sido publicitado en su momento, que la SUNEDU ha pedido una tutela cautelar, ha pedido una medida cautelar. Incluso como estos casos hoy en día se pueden consultar públicamente a través del sistema de seguimiento de expedientes virtual que tiene el Poder Judicial, vemos de que SUNEDU ha estado en reiteradas oportunidades pidiéndole a la jueza que provee esa medida cautelar que le ha presentado desde febrero y hasta ahorita nada. Nosotros, dado que nos ha permitido ahora incluir, pero contradictoriamente por nuestra inclusión, apela el proceso hasta septiembre, vamos a pedir hoy mismo, ya que ya somos parte, que cumpla con dictar una medida cautelar, más aún se ha diferido la audiencia hasta septiembre, sobre todo porque acaba de ocurrir una segunda aprobación de este proyecto y ya el trámite legislativo estaría lo suficientemente avanzado. Y como dije hace un momento, aun cuando el presidente haya anunciado observarlo, sabemos muy bien que constitucionalmente el Congreso, pese a la observación, puede aprobarlo por insistencia como se lo faculta la Constitución. Y doctor, usted en un pronunciamiento hace 2 días nomás creo, aseguró que a raíz de la aprobación de esta ley y otras más,
aseguró que en el Congreso y en el Ejecutivo no hay partidos, sino mafias. ¿Es tanto así esa situación, cree usted? ¿Llegar a ese nivel de mafias? Mi expresión en realidad como ciudadano, básicamente, se debe a que creo que como el resto, o como muchos ciudadanos, estamos realmente indignados por la manera de cómo la crisis política iniciada desde el año 2016 no cesa y definitivamente las fuerzas políticas no dan visos de querer solucionar a través de una reforma política mínima esta situación. Uh-huh. Ahora, no solamente se acaba de aprobar esto, como es de público conocimiento, acaba de aprobarse otra ley que altera el tema del currículo escolar por cuestiones relativas al tema de género, acaba de aprobarse una modificación de las leyes electorales para permitir a los partidos en pleno proceso de elecciones regionales y municipales ya iniciado, poder permitir que se incluyan en contradicción a unas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones porque no les gustaron. Frente a todas esas situaciones, definitivamente, que vuelvo a repetir, el contexto de crisis política iniciado en el año 2016 nos da unas cifras gravísimas. Tenemos por lo menos, ¿cuántos presidentes del año 2016? 5, tenemos 3 congresos, un congreso disuelto, 2 presidentes vacados, 6 procedimientos de vacancia, 11 presidentes de Consejo de Ministros, 165 ministros. Tenemos ahora un presidente con estas acusaciones relativas al plagio de la tesis. Uh-huh. O sea, realmente estamos en una crisis muy complicada, ¿no? O sea, creo que definitivamente tenemos que poner las armas en remojo y una invocación a las fuerzas políticas. Tienen que solucionar esos temas, deben dejar los intereses particulares que son más que evidentes a la luz de esta cifra. Luciano López, muchas gracias por sus palabras. Tomamos nota entonces de que usted forma parte de un grupo de 5 abogados que fue aceptado como parte en la audiencia que debe llevarse a cabo hoy de amparo por la ley universitaria. Sin embargo, la audiencia ha sido postergada hasta después del invierno, que no ha comenzado todavía. Muchas gracias, señor Luciano López, que tenga usted buenos días. Hacemos una pausa después de la